Los lugares donde el velo se afina. Existen puntos en el mapa donde la realidad parece respirar distinto. No son visibles a simple vista, pero se sienten. El aire cambia de densidad, el tiempo se estira o se encoge, y la mente entra en un estado que no puede explicar con lógica. Son sitios donde el velo entre mundos se vuelve delgado, donde lo tangible y lo invisible rozan sus bordes. A esos lugares los antiguos los llamaban umbrales, y quienes los atravesaban rara vez volvían siendo los mismos. La ciencia moderna los cataloga como anomalías geológicas, zonas de magnetismo irregular o fenómenos atmosféricos. Pero los sabios de antes sabían algo más, comprendían que la Tierra es un ser vivo y, como todo ser vivo, tiene puntos de energía concentrada. Son sus chakras, sus respiraciones, sus memorias. Y cuando el alma humana entra en sintonía con esos lugares, algo dentro despierta. Desde tiempos antiguos se han descrito regiones donde el cielo parece abrirse, vórtices en desiertos, montañas con luces que suben y bajan, lagos que devuelven ecos que no pertenecen a este lado. El Triángulo del Dragón en el Pacífico, Montserrat en España, los valles rojizos de Sedona, ciertas cuevas en los Andes o mesetas silenciosas en Asia Central. Cada uno guarda una energía particular, una vibración que perturba la percepción humana. Los relojes fallan, las brújulas enloquecen, y las personas sienten que el tiempo se detiene o se fragmenta. No es ilusión, es una conversación entre dimensiones. Quienes han estado en uno de estos lugares describen sensaciones idénticas, un zumbido en los oídos, una presión suave en el centro del pecho, la piel erizada sin frío. O la certeza de estar siendo observados por algo invisible pero consciente. Algunos lo interpretan como miedo, otros como presencia. Pero todos coinciden en lo mismo, la realidad cambia de textura. Es como si la materia se ablandara por unos instantes, como si lo invisible quisiera mostrarse a través de la grieta. Los chamanes decían que esas zonas son las bocas de la tierra, lugares donde la energía sale y entra, igual que el aire en nuestros pulmones. Y que solo quienes están listos espiritualmente pueden permanecer ahí sin perderse. No perderse físicamente, sino perderse en el eco de su propia conciencia. Porque en esos lugares, el universo te refleja tal como eres, sin filtros, sin máscaras. Si entras con miedo, el miedo se multiplica. Si entras con amor, el amor se amplifica. El lugar no crea nada, simplemente te devuelve lo que llevas dentro. Hay registros en todas las culturas, templos construidos sobre líneas invisibles, monolitos ubicados con precisión astronómica, puertas talladas en roca que parecen no conducir a ninguna parte. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Parece más bien que antiguas civilizaciones conocían la cartografía energética del planeta. Sabían que hay coordenadas donde el espacio y el espíritu se cruzan, donde el alma puede recordar su origen. No lo llamaban portal ni vórtice, lo llamaban la entrada al conocimiento. Imagina caminar de noche por una planicie abierta. El viento trae un olor mineral, las estrellas cuelgan más bajas de lo normal. De pronto, un silencio espeso cae sobre todo, como si alguien hubiese apagado el mundo. No hay miedo, pero hay alerta. Respiras y sientes que el aire te atraviesa con facilidad, como si tu cuerpo fuera más liviano. Das un par de pasos y el suelo responde con un eco distinto. Levantas la vista y una línea de luz, que no es luz, parece nacer entre dos rocas. No dura mucho, apenas un latido largo. Para la mente fue un parpadeo, para el alma, un mensaje claro, estás en la frontera. No todos los portales están en montañas o desiertos. Algunos se abren en los lugares más comunes, una habitación donde meditas cada amanecer, un bosque cercano a tu casa, un camino al borde del mar. No se trata solo del sitio, sino del estado. La tierra vibra siempre, pero solo quien ha afinado su energía puede escuchar el canto. Por eso los monjes consagran espacios, los pueblos levantan altares, las familias guardan rincones sagrados.
El sitio queda marcado por la repetición consciente del silencio. Cuando regresas ahí, la puerta te reconoce. ¿Cómo se entra sin perderse? Con ritmo. 3 cosas bastan: respiración, intención y respeto. Respiración: inhala en 4 tiempos, retén 2, exhala en 6. Repite hasta que el cuerpo baje el volumen de la mente. Intención: no pidas pruebas al lugar, ofrece presencia. Formula una pregunta clara y humilde: ¿qué debo ver de mí aquí? Respeto: no fuerces señales, no desafíes al sitio. Agradece aunque no pase nada. En los umbrales, el nada a veces es protección. Existen señales suaves de apertura, un cambio repentino en la temperatura de tus manos, la sensación de estar hueco por dentro, un sonido grave que nadie más oye, o una certeza sin motivo que te pide sentarte y callar. Si aparecen, quédate quieto. Si no aparecen, también. El portal no obedece al capricho, responde a la coherencia. Hay precauciones que los antiguos repetían: no entres cansado ni enojado, no entres por curiosidad morbosa, no entres a probar tu poder. Los umbrales amplifican. Si llevas caos, verás fractales de caos. Si llevas calma, verás geometría. Si llevas preguntas honestas, llegarán respuestas en forma de símbolos, sueños posteriores, sincronías en los días siguientes. Porque el mensaje del lugar rara vez es discursivo, es semilla. Se planta en tu campo y germina cuando tu vida le da agua. Algunas personas cuentan que al salir de estas zonas el mundo parece tener colores levemente distintos, otras, que por unos días los relojes les marcan horas imposibles y luego vuelven a la normalidad. Hay quien asegura haber escuchado su nombre en lenguajes que no conoce, y quien simplemente regresa con una paz robusta, sin historia que contar, pero con mirada nueva. El efecto no es uniforme, porque el umbral no trabaja sobre el cuerpo, trabaja sobre la historia que ese cuerpo se cuenta. ¿Por qué existen estos lugares? Tal vez porque la tierra tiene memoria y sueña, y en su sueño abre cicatrices de luz, tal vez porque el cosmos necesita válvulas donde la presión de lo invisible se regule, o quizá porque la conciencia, cuando se extiende, crea puntos de encuentro para recordarse a sí misma. Sea cual sea la causa, una cosa es clara: los umbrales existen para recordarnos que la frontera entre mundos no es un muro, es un susurro. En la actualidad, la mayoría pasa por estos espacios sin notarlo. Van con prisa, con la mente llena de ruido, y el velo no se abre ante el ruido. El universo requiere silencio para revelarse. Por eso, los pocos que logran percibirlo no son necesariamente los más sabios, sino los más atentos. Basta un instante de presencia, una respiración, un temblor, un escalofrío, para que la puerta se insinúe. Y si te atreves a cruzarla, lo que encuentres dependerá de lo que lleves contigo. Hay un detalle final que conviene recordar: los umbrales no te eligen por azar. Suelen aparecer cuando tu proceso interno está listo para un salto. Por eso a veces desaparecen de golpe, como si nunca hubiesen estado. No es que se hayan cerrado allá afuera, es que se movieron adentro. El verdadero portal, tarde o temprano, replica su forma en tu pecho. Y desde ese instante, puedes sentir el mismo aire fino de la montaña en tu propia respiración, la misma apertura del cielo en tus propios ojos. Las líneas de energía del planeta. Dicen que la Tierra respira, y que su respiración no es aire, sino energía. Esa energía fluye como corrientes invisibles que atraviesan montañas, mares y desiertos, conectando templos antiguos, monumentos sagrados y ciudades que, curiosamente, parecen alinearse con una precisión imposible. Son las llamadas líneas de energía, conocidas también como líneas ley, caminos del dragón o meridianos terrestres. Una red mística que une todo lo vivo, y que algunos aseguran es el sistema nervioso del planeta. Los antiguos lo sabían. Las pirámides, los monolitos, los círculos de piedra y los templos no se levantaban al azar.
Cada estructura era un nodo, un punto de conexión con esa energía sutil. Y aunque hoy lo veamos como superstición o coincidencia, hay algo inquietante en descubrir que civilizaciones separadas por miles de años y océanos, egipcios, mayas, celtas, tibetanos, colocaron sus construcciones exactamente sobre las mismas líneas. ¿Cómo lo sabían? Tal vez porque antes de la tecnología había sensibilidad y antes de los mapas, intuición. La teoría de las líneas Ley sostiene que el planeta está cubierto por una red geométrica invisible, parecida a una telaraña energética. Donde esas líneas se cruzan, la energía se intensifica. Allí ocurren cosas, fenómenos extraños, apariciones luminosas, estados alterados de conciencia, incluso milagros. Pero la clave no está en el punto geográfico, sino en la frecuencia vibratoria que se genera. Las líneas no son cables fijos, son corrientes dinámicas, vivas, que se mueven con la rotación del planeta y el pulso solar. A veces están dormidas, a veces despiertan con fuerza. Las culturas antiguas las sentían bajo los pies. Los druidas caminaban por ellas al amanecer y decían que el suelo cantaba. Los monjes taoístas las representaban como serpientes de luz que recorrían la tierra y las llamaban Non Mai, las venas del dragón. Para los aborígenes australianos, eran los onglines, caminos sagrados que podían escucharse en sueños. Cada mito, en su idioma, hablaba de lo mismo, una red energética que une todos los puntos del planeta y a través de la cual fluye la memoria de la creación. Si observas los mapas modernos de líneas Ley, verás que muchos de sus cruces coinciden con lugares de poder, las pirámides de Giza, Stonehenge, Machu Picchu, el monte Fuji, la isla de Pascua e incluso Cusco y Jerusalén. ¿Casualidad? Quizá no. Los constructores sabían que al alinear sus templos con esa geometría, creaban puentes entre el cielo y la tierra. Esa alineación amplificaba la energía espiritual, permitiendo que los rituales, las oraciones y los cantos tuvieran un efecto más profundo. Era una forma de sincronizar al ser humano con el latido del planeta. Las líneas de energía no solo están fuera, también corren dentro de nosotros. Así como el cuerpo tiene meridianos, la Tierra también. Por eso, cuando meditas en un punto de poder o en una zona de cruce energético, sientes un cosquilleo o un movimiento interno. No estás imaginando, estás entrando en resonancia con el campo del planeta. Tu energía y la suya se reconocen como antiguas amigas. En ese instante, tu conciencia se expande y aunque no haya luces ni visiones, algo dentro se alinea. A veces basta con sentarse descalzo sobre el suelo y quedarse en silencio para percibirlo. Hay momentos del año en que esas líneas se intensifican, equinoccios, solsticios, eclipses. Son días en los que la Tierra ajusta su frecuencia y la energía circula con más fuerza. Por eso los pueblos antiguos celebraban rituales de fuego, danzas y cantos en esas fechas. No era superstición, era sincronización. El cuerpo humano, el planeta y el cosmos forman una sola sinfonía. Y cuando uno de ellos cambia de nota, los otros responden. Los lugares donde varias líneas se cruzan se llaman vórtices. Algunos son pacíficos, otros imponentes. En Sedona, por ejemplo, la gente siente que el aire vibra. En Glastonbury, Inglaterra, muchos aseguran que el tiempo se acelera. En el desierto de Atacama, algunos viajeros relatan haber escuchado voces susurrantes entre el viento. Son puntos donde la densidad del mundo físico disminuye y la percepción se expande. Estás aquí, pero algo en ti siente que también está allá. Sin embargo, estas energías no son para manipular. Las líneas Ley no están para usarse, sino para honrarse. Cuando el ser humano intenta controlarlas, como hicieron ciertos grupos en la antigüedad, construyendo sobre ellas para dominar territorios o imponer creencias, la energía se distorsiona. El resultado es inestabilidad, catástrofes o decadencia cultural. Porque el poder de la tierra no se conquista, se coopera con él.
El planeta no pertenece al hombre, el hombre pertenece al planeta. La ciencia ha intentado explicar estas alineaciones a través del magnetismo terrestre, los campos eléctricos naturales y la resonancia Schumann. Y aunque son teorías válidas, hay algo que va más allá de la física, la inteligencia energética del planeta. Como si la Tierra misma tuviera conciencia y dialogara con quienes saben escucharla. Los místicos afirman que cuando caminas sobre una línea ley en equilibrio interno, el suelo te responde con señales, una brisa sin causa, un sonido, un pensamiento súbito que trae claridad. Son formas del planeta de decir, estás en frecuencia. Algunos viajeros espirituales han dedicado su vida a seguir estas líneas. Van de un punto sagrado a otro, trazando rutas antiguas, meditando, encendiendo fuego o dejando ofrendas. Dicen que cada línea tiene un tono, una vibración propia, como las cuerdas de un instrumento. Cuando recorres varias seguidas, escuchas una melodía sutil, una especie de canto planetario. Cada continente tiene su nota, cada montaña su ritmo, cada río su compás. La tierra es música, y el alma que la escucha se convierte en eco. Pero no necesitas ir a Machu Picchu ni a las pirámides para sentirlo. Basta con cerrar los ojos y conectar con el suelo donde estás. Imagina raíces de luz descendiendo desde tus pies, buscando el corazón del planeta. Siente cómo esa energía asciende lentamente, llenando tus piernas, tu abdomen, tu pecho. No es fantasía, es sincronía. El cuerpo es una antena, cuando se sintoniza, percibe la sinfonía que la mente ignora. Y en ese silencio, puedes sentir la red energética del mundo vibrando debajo de ti, como un latido inmenso que nunca se detiene. Al comprender esto, todo cobra sentido, las coincidencias, los lugares que te atraen sin razón, los viajes que parecen llamados. Nada es casualidad. Los puntos del planeta que te convocan no son turísticos, son recordatorios. Son portales que resuenan con tu frecuencia interna y te llaman para que recuerdes algo que olvidaste antes de nacer. Por eso hay sitios donde simplemente sabes que perteneces. No por historia ni cultura, sino por vibración. Y así, al entender que la Tierra también tiene su propio sistema de energía, comprendemos que no estamos separados de ella. Somos parte de un solo organismo vivo, movido por corrientes invisibles que nos atraviesan y nos unen. Las líneas ley son las venas del planeta, y los seres humanos, las células que sienten su pulso. Cuando una despierta, todas vibran. Y quizás por eso, cada cierto tiempo, sentimos ese llamado silencioso de volver al origen. Porque no hay viaje más poderoso que caminar sobre la tierra consciente de que ella también camina contigo. Los vórtices de poder y la distorsión del tiempo. Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece respirar distinto. Instantes que duran demasiado, minutos que se sienten como segundos, horas que pasan sin dejar huella. A estos fenómenos se les llama distorsiones temporales, y casi siempre ocurren en zonas donde la energía del planeta se concentra con una intensidad poco común. Son los llamados vórtices de poder, regiones donde el campo magnético, la vibración terrestre y la conciencia humana se combinan para crear un efecto que desafía lo que entendemos como realidad. Un vórtice no es un remolino visible, ni un agujero brillante en el suelo. Es una sensación, una presión en el ambiente, una especie de respiración planetaria que altera la percepción. Los chamanes dicen que un vórtice es como el latido acelerado del corazón de la Tierra. Cuando te paras sobre uno, tu energía se sincroniza con ese latido, y el tiempo pierde su rigidez. Quienes han visitado lugares como Sedona, Uluru, Mount Shasta, Glastonbury o el Valle Sagrado del Perú describen sensaciones similares. El aire vibra como si estuviera cargado de electricidad, los pensamientos se alinean sin esfuerzo, y el cuerpo entra en un estado que no es sueño ni vigilia, sino algo intermedio. Algunos aseguran que los relojes dejan de funcionar, que el sol parece moverse con un ritmo extraño o que los sonidos se perciben más lentos, como si vinieran desde muy lejos.
La pregunta es inevitable. ¿Se distorsiona realmente el tiempo, o cambia la forma en la que lo percibimos? La ciencia moderna ha detectado anomalías electromagnéticas en varios de estos puntos. Campos magnéticos fluctuantes, emisión de infrasónicas, variaciones en la resonancia Schumann e incluso pequeñas alteraciones en la ionización del aire. Son fenómenos medibles, pero no explicables del todo. Parecen afectar especialmente a los ritmos biológicos. El cerebro entra en ondas alfa o zeta sin necesidad de meditación, el cuerpo se relaja más rápido y la percepción adquiere una cualidad cinematográfica. Más nítida pero a la vez más lenta. En otras palabras, el tiempo interno se desacopla del tiempo externo. Los antiguos lo sabían sin necesidad de sensores. Por eso construyeron templos, santuarios y caminos sagrados sobre estos vórtices. Ellos entendían que donde la energía se concentra, la conciencia se expande. Y cuando la conciencia se expande, el tiempo se afina como una cuerda vibrante. No es que el tiempo desaparezca, es que el alma deja de estar atrapada en él. Se dice que un vórtice activo tiene 3 efectos principales. 1. Expansión del presente. El ahora se vuelve interminable. Las preocupaciones del pasado se diluyen, el futuro pierde peso, y solo queda el instante, vibrando con intensidad. Esto puede sentirse como paz profunda, pero también como desorientación para quienes no están acostumbrados. 2. Memoria emocional amplificada. Las emociones reprimidas emergen sin permiso. Un vórtice no solo distorsiona el tiempo físico, sino que también abre el tiempo emocional. Lo que no ha sido procesado vuelve a la superficie para ser liberado. Por eso algunos lloran sin razón aparente, sienten nostalgia repentina o experimentan visiones simbólicas. 3. Conexión con planos sutiles. Aquí es donde la espiritualidad y la física se encuentran. En un vórtice, la energía del cuerpo y la tierra se sincronizan, creando un estado que favorece experiencias intuitivas, sueños lúcidos y percepciones extrasensoriales. Algunos aseguran haber visto luces que flotan sin moverse, sombras sin origen, o figuras humanas que parecen hechas de aire. No siempre son seres, a veces son solo manifestaciones energéticas que adopta la conciencia cuando se abre el umbral. Pero algo queda claro. Un vórtice no es un parque temático espiritual. No está hecho para impresionar, sino para transformar. Y como toda herramienta poderosa, exige respeto. Los chamanes recomiendan 3 cosas al entrar en un vórtice. Ir en silencio. Dejar afuera las expectativas. Y no intentar controlar lo que ocurra. El vórtice amplifica. Si entras buscando señales, verás señales, si entras buscando miedo, encontrarás miedo, si entras buscando claridad, sentirás claridad. No es magia externa, es un espejo energético llevado al extremo. También existen vórtices inversos, aquellos que generan confusión, agotamiento o una sensación de pérdida de dirección. No son malos, solo poseen un tipo de energía más densa. Suelen sentirse en bosques muy antiguos, desiertos aislados o montañas donde la naturaleza guarda memorias intensas. En estos lugares, la distorsión del tiempo se siente como pesadez, como si algo te jalara hacia adentro. Aquí, el tiempo no se expande, se comprime. Las horas se sienten como minutos, los días se sienten iguales, y el alma experimenta una especie de introspección forzada. Estos vórtices son perfectos para sanar traumas, pero difíciles para quienes buscan claridad inmediata. Hay relatos de viajeros que aseguran haber entrado en un vórtice involuntariamente. Describen caminar durante horas y terminar en un punto donde empezaron, ver la luz cambiar de forma repentina, o experimentar saltos temporales donde no recuerdan fragmentos de su caminata. La ciencia no acepta estas historias, pero tampoco puede explicarlas. Cuando la energía se curva, la percepción se curva con ella. Y si el tiempo y la percepción están vinculados, ¿quién puede decir que es real y que no?
En los vórtices más fuertes, como los de Sedona o Sasta, los habitantes han aprendido a vivir con esta energía. Algunos dicen que sueñan más vívido, que sienten llamados para visitar ciertos puntos del desierto o que sus pensamientos se manifiestan con mayor rapidez. En estos lugares, el velo entre lo que imaginas y lo que ocurre es más delgado, y por eso se dice que el tiempo se vuelve maleable. No cambia el reloj, cambia tu posición dentro del reloj. Al final, un vórtice es un maestro silencioso. No te enseña con palabras, sino con sensaciones. Te obliga a estar presente, a sentir cada respiración, a observar cada pensamiento como si fuera un visitante. Y en esa observación, el tiempo se diluye. Ya no eres un ser atrapado en un calendario, sino una conciencia flotando en un instante expandido. Esa es la verdadera distorsión temporal. No que el tiempo cambie, sino que tú cambias dentro de él. Cuando entiendes esto, dejas de buscar portales espectaculares o fenómenos sobrenaturales. Comprendes que el vórtice físico es solo un espejo del vórtice interno. El tiempo se distorsiona afuera para que recuerdes que también se puede distorsionar dentro de ti. Y que cuando tu mente se aquieta, cuando tus emociones se ordenan, cuando tu alma respira. Cualquier lugar, una montaña, una habitación, un desierto o tu propio pecho, puede convertirse en un vórtice de poder. Porque la verdadera distorsión del tiempo no ocurre en la tierra. Ocurre en la conciencia. Zonas donde el velo entre mundos se rompe. Hay lugares que no deberían existir, pero existen. Sitios donde la realidad parece tener costuras, donde el aire vibra con una densidad distinta y donde la frontera entre lo visible y lo invisible deja de ser firme. Son las zonas donde el velo entre mundos se rompe, regiones donde la percepción humana capta algo que no pertenece a este lado, pero tampoco al otro. En estos lugares, el mundo se comporta como si recordara una versión más antigua de sí mismo. Como si la Tierra guardara una memoria tan profunda que, por momentos, la deja escapar. A veces se manifiesta como luz, otras, como sonido, otras, como presencia. Pero siempre, siempre, como un recordatorio de que no estamos tan separados del misterio como creemos. Hay zonas así en todos los continentes. Algunas muy conocidas, como Skinwalker Ranch en Utah, la Montaña Negra en Australia o el Paso Dyatlov en Rusia, y otras silenciosas, sin nombre, escondidas entre bosques que nadie visita o montañas que nadie escala. En todas ellas, la experiencia humana se vuelve ambigua, las sombras parecen más densas, los colores más intensos y los silencios más largos. El entorno adquiere una cualidad de sueño lúcido. No estás dormido, pero tampoco completamente despierto. Los antiguos lo llamaban el límite. Los celtas hablaban de simplaces, lugares delgados donde el mundo de los vivos y el mundo espiritual estaban separados solo por un susurro. Los navajos lo llamaban tierra cruzada, donde los espíritus podían transitar libremente. Los japoneses, kekkai, puntos fronterizos donde la energía se mezcla. El concepto se repite una y otra vez, un espacio donde dos planos se rozan, y esa fricción produce fenómenos que desafían cualquier explicación racional. Una característica común en estos sitios es la alteración sensorial. Los sonidos parecen repetirse como eco, incluso al aire libre. La brisa puede detenerse por completo, como si el clima quedara suspendido. A veces el olor del ambiente cambia sin lógica, madera quemada, tierra húmeda, metal caliente. Otros describen luces sin origen, destellos que aparecen entre árboles, sombras que se mueven al contrario de la luz, formas que parecen humanas pero no lo son. No son alucinaciones, son intersecciones energéticas. Pero hay algo aún más desconcertante. Las zonas donde el velo se rompe parecen reaccionar a la presencia humana. No se abren siempre. No se activan cuando quieres, sino cuando tú mismo estás en cierto estado. La energía del lugar responde a tu energía interna. Por eso algunos entran y no sienten nada, mientras que otros,
Sin saber por qué, se ven envueltos en experiencias que modifican su vida entera. Un ejemplo clásico ocurre en bosques muy antiguos. Los árboles, con cientos de años, parecen actuar como antenas naturales. Sus raíces guardan memorias, sus troncos sostienen energía, y su silencio amplifica toda vibración. En estos bosques, muchas personas aseguran haber visto dobles, siluetas que parecen copias de su propio cuerpo, moviéndose a unos metros de distancia. No son fantasmas, son reflejos dimensionales, brechas donde otra versión de ti mismo aparece por un instante, como si la realidad estuviera mostrando su otra capa. Hay también montañas donde el cielo parece descender. La neblina forma figuras imposibles, el viento sopla en direcciones contradictorias y la mente entra en un modo de hiperatención. Es como si la montaña supiera que estás ahí y te permitiera ver su guardián interior. Algunos describen sentir que alguien camina detrás de ellos sin dejar huellas. Otros dicen escuchar voces que parecen venir del suelo o ver luces que suben desde la tierra en vez de caer desde el cielo. Son escapes energéticos, lugares donde el velo se adelgaza tanto que lo de un plano se filtra hacia el otro. En zonas urbanas también ocurre. Hay casas antiguas, calles específicas o edificaciones que fueron construidas sin saberlo sobre un cruce energético. En estos sitios, las personas experimentan sombras periféricas constantes, sensación de desdoblamiento o pérdida de tiempo momentánea. La sensación es extraña, no es miedo, es desalineación. Como si el cuerpo estuviera en un lado y la conciencia en otro. ¿Pero por qué ciertas zonas tienen estas rupturas? Los místicos enseñan tres causas principales. 1. Intensidad emocional acumulada. Lugares donde ocurrieron eventos fuertes, dolor, rituales, nacimientos, muertes, celebraciones masivas, pueden fracturar la densidad energética del lugar. El velo se adelgaza porque la emoción impregna la tierra. 2. Cruces de líneas energéticas. Igual que las líneas ley, hay puntos donde varias corrientes se encuentran y generan un punto caliente. Ahí la realidad es más permeable. 3. Debilidad natural del tejido energético. Algunas regiones nacen con la frontera más fina debido a su composición geológica, mineral o vibratoria. Son zonas naturalmente huecas entre planos. Las zonas donde el velo se rompe no están para asustar, sino para recordar. Recordar que la realidad es más grande de lo que creemos. Que no estamos solos en este lado. Que hay capas sobre capas de existencia conviviendo simultáneamente, aunque nuestra mente solo pueda percibir una a la vez. Pero entrar a estos lugares exige respeto. Los chamanes recomiendan ir con intención clara, sin burla, sin exigencias, sin reto. Porque lo que se abre aquí, no se abre por ego. Se abre por vibración. Y el que entra en un umbral roto con soberbia, solo encuentra confusión. En cambio, quien entra con humildad, con atención, con silencio, descubre algo más profundo. Que el velo no se rompe para mostrarte otro mundo, sino para mostrarte que siempre has habitado más de uno. Y que cuando la mente se expande, la realidad deja de dividirse en mundos separados. Y se convierte en un solo campo infinito de existencia. Los testimonios de quienes cruzaron el umbral. No todos los que visitan zonas donde el velo se adelgaza sienten algo. Pero aquellos que experimentan un cruce, aunque sea fugaz, lo recuerdan para toda la vida. Sus relatos no suelen entregarse con orgullo ni dramatismo, más bien con una mezcla de humildad, confusión y certeza. Certeza de que lo que vivieron fue real, pero no encaja en las reglas del mundo que conocemos. Son historias que no buscan convencer, sino describir lo indescriptible. Testimonios de personas que, por un instante, caminaron entre dos planos. Muchos de ellos coinciden en un detalle. No estaban buscando nada. No eran exploradores espirituales, ni chamanes, ni curiosos del misterio.
Eran personas comunes en momentos comunes, caminando por un bosque, conduciendo de noche, descansando en una playa desierta o simplemente meditando en su habitación. La puerta se abrió sola. Como si el umbral hubiese decidido elegirlos a ellos, y no al revés. Uno de los testimonios más repetidos describe un fenómeno casi universal, la desaparición repentina del sonido. Todo queda en silencio absoluto. Ni viento, ni insectos, ni pasos, ni respiración propia. Un silencio tan profundo que no es natural. No es calma, es vacío. Luego, una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Y entonces ocurre, lo que están mirando, árboles, montañas, cielo, piedras, parece cambiar ligeramente de color. No como un filtro, sino como si el mundo fuese visto desde otro ángulo dimensional. Algunos describen que los objetos se ven más definidos, como si cada borde brillara con un contorno tenue. Otros aseguran que, al contrario, todo parece más suave, como si el entorno fuera líquido. La palabra más repetida es irreal, pero no en el sentido de fantasía, sino de revelación. Como si la realidad mostrara una versión más pura, o más antigua, de sí misma. Uno de los relatos más antiguos proviene de un pastor en las tierras altas de Escocia. Afirmaba que, en una mañana de niebla, vio dos figuras caminando hacia él. Pero al acercarse, notó que no pisaban el suelo, sino que lo rozaban apenas. No tenían rostro, solo siluetas. Y, sin embargo, afirmaba haber sentido que lo observaban con una conciencia profunda. Cuando parpadeó, desaparecieron, y el silencio volvió a romperse con el viento. No sintió miedo, sino respeto. Para él, no eran fantasmas ni apariciones, sino visitantes de un lado que no es este. En Latinoamérica abundan historias similares. Campesinos que ven sombras moverse entre árboles sin que haya luz detrás, pescadores que escuchan voces en idiomas desconocidos saliendo del agua, viajeros que sienten que el tiempo se cortó durante unos segundos. Pero lo más interesante no es lo que ven, sino lo que sienten. Muchos relatan una sensación de familiaridad, como si aquello que aparece, aunque extraño, no fuese ajeno. Como si lo hubieran visto antes, en sueños o en memorias que no pertenecen a esta vida. En Asia se habla de los caminantes del borde. Personas que, durante meditaciones profundas, aseguran verse a sí mismas desde fuera del cuerpo, caminando por lugares que no reconocen. Dicen que lo que ven no es una visión interna, sino un espacio real, delgado, entre mundos. Un monje tibetano escribió: "No crucé a otro mundo. Crucé a otra capa del mismo". Esa frase resuena en todos los testimonios. Hay también relatos de personas que afirman haber escuchado su nombre pronunciado por voces que no pertenecen a nadie que esté presente. No son voces de seres externos, sino voces que parecen surgir desde el entorno mismo. Como si la montaña, el bosque o el agua tuviera la capacidad de comunicarse cuando el velo se rompe lo suficiente. Los antiguos pueblos nativos lo sabían, creían que la tierra hablaba en códigos, pero solo cuando el humano estaba preparado para escuchar. Un patrón inquietante aparece en varios testimonios. La luz cambia. A veces se vuelve más blanca, a veces más dorada, a veces más densa. Personas afirman que su sombra desaparece temporalmente o se mueve en otra dirección. Otros aseguran que la luz tiembla, como si el aire vibrara entre planos. No se trata de luces misteriosas en el cielo, sino de una alteración de cómo la luz interactúa con el entorno físico. Como si dos mundos compartieran el mismo espacio por unos segundos. También están los relatos más profundos, aquellos donde la persona asegura haber salido del umbral con información que no tenía antes. Pensamientos claros, decisiones firmes, comprensión súbita de situaciones que llevaba años sin resolver. Dicen que el otro lado no entrega palabras, sino vibraciones. Y esas vibraciones, al regresar, se convierten en intuiciones, certezas, claridad.
El mensaje no se escucha, se sabe. Como si el velo retrocediera por un instante para permitir un intercambio energético. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un guía de montaña en Sudamérica. Durante una expedición, se separó unos minutos del grupo para explorar un risco. Sintió un tirón energético, como si el aire lo envolviera. De pronto, vio el paisaje difuminarse. Las montañas parecían más altas, el cielo más oscuro, y un silencio absoluto lo rodeó. A pocos metros, vio una figura humanoide hecha de luz, no blanca ni dorada, sino azul profundo. No tenía rostro, pero emitía una presencia intensa. El guía dijo que no sintió miedo, sino un recuerdo. Como si lo hubiera conocido antes de nacer. Cuando la figura se desvaneció, el entorno volvió a la normalidad. Habían pasado solo 10 segundos, pero él sintió que fueron minutos eternos. Nunca volvió a ser el mismo. Lo más curioso es que casi todos los que han cruzado el umbral comparten un mismo efecto secundario. La percepción del mundo cambia. Colores más vivos. Sonidos más profundos. Sincronicidades más frecuentes. La intuición se vuelve más precisa. Como si la experiencia hubiese reconfigurado su forma de mirar la realidad. Y quizá ahí está la clave. Quizá los umbrales no se abren para mostrar otro lado, sino para recordarte que el mundo es mucho más grande de lo que la mente normal puede percibir. Quizá los testimonios no son excepciones, sino recordatorios de un don que todos tenemos, pero que pocos saben usar. Porque cuando el velo se rompe, aunque sea por un instante, comprendes que la frontera entre mundos no es un muro. Es una puerta. Y a veces, solo a veces, esa puerta decide abrirse desde adentro. Los peligros del delgado límite. No todo lo que se abre debería cruzarse. Así como existen lugares donde el velo se adelgaza y la conciencia se expande, también existen zonas donde acercarse demasiado puede ser un riesgo. No un riesgo físico, aunque a veces también, sino un riesgo energético, emocional y mental. Los antiguos lo llamaban el filo del mundo, el punto donde la realidad se vuelve tan tenue que puede absorberte si no estás preparado. Y ese filo no es una metáfora, es una sensación real, palpable, que puede envolver al viajero desprevenido. Cuando el velo entre planos se debilita, la sensibilidad humana aumenta. La percepción se vuelve más amplia, pero también más vulnerable. La mente se ablanda, la intuición se amplifica y las emociones se vuelven espejos vivientes. En ese estado, un pensamiento negativo puede multiplicarse, un miedo puede tomar forma, una duda puede volverse un laberinto. El peligro no está en lo que vive al otro lado, sino en lo que vive dentro de ti, reflejado por el lugar. Los chamanes advertían que el umbral no distingue. Amplifica igual la luz y la sombra. Si entras con la vibración correcta, el lugar te transforma. Si entras con caos interno, el lugar te desordena aún más. Y esa desorganización puede sentirse como pérdida de identidad, confusión, o incluso como si fragmentos de tus pensamientos se desconectaran del tiempo. Uno de los mayores peligros del límite es la distorsión mental temporal. Muchas personas describen haber olvidado por minutos quiénes eran, dónde estaban o qué habían ido a hacer. No es pérdida de memoria, es pérdida de anclaje. El cuerpo queda aquí, pero la conciencia se desplaza hacia un estado donde el ego no tiene control. Algunos lo viven como paz, otros como un vacío angustiante. Y ese vacío, si no se comprende, puede generar miedo. Un miedo tan profundo que se manifiesta como un regreso abrupto, un salto energético que te trae de vuelta con taquicardia, temblores o sensación de desorientación. Otro peligro es la absorción emocional. Los lugares donde el velo es delgado suelen almacenar ecos de quienes pasaron antes, memorias, intenciones, emociones fuertes. No son entidades, sino huellas energéticas. Si estás sensible, puedes absorberlas sin darte cuenta. De pronto, sientes tristeza, euforia,
enojo o melancolía que no te pertenecen. Te preguntas qué te pasa, y no sabes que solo estás leyendo el suelo. Los místicos recomiendan proteger el campo energético antes de entrar a estos sitios, no por superstición, sino para no confundirte con lo que fluye alrededor. Hay zonas donde el peligro es más físico que espiritual. Lugares donde la mente pierde la noción del espacio y del tiempo, y las personas se desorientan en rutas que conocen desde niños. Senderos que parecen repetirse, piedras que parecen moverse de lugar, distancias que no coinciden. No es que el terreno cambie, es que tu percepción se vuelve caleidoscópica. Y si estás solo o sin preparación, puedes caer en un estado de bucle, caminando sin rumbo mientras crees avanzar. Muchos rescates en zonas montañosas ocurren en lugares así, aunque se reporten como pérdidas de orientación. La ciencia lo atribuye al estrés, pero quienes conocen el velo saben que es más complejo. El umbral también puede provocar sensibilidad extrema a estímulos. Sonidos que se oyen demasiado fuertes, luces demasiado intensas, sombras demasiado profundas. Es como si tus sentidos se quedaran sin filtro. La mente, abrumada, interpreta esas sensaciones como peligro. Y ahí puede aparecer el pánico, un pánico sin causa, que no proviene del entorno sino del propio sistema nervioso intentando procesar un exceso de realidad. Uno de los riesgos más subestimados es la expansión sin integración. Cruzar un límite cuando no estás preparado puede llenarte de símbolos, visiones o intuiciones que tu mente no sabe cómo almacenar. El resultado es una saturación espiritual, demasiada información en un cuerpo que aún no aprendió a traducirla. Esto puede provocar insomnio, ansiedad, hipersensibilidad, o la sensación de estar entre mundos durante días. Los sabios enseñaban que no basta cruzar un umbral, hay que tener la capacidad de volver entero. Otro peligro es el desdoblamiento involuntario. En lugares extremadamente activos, algunos viajeros describen haber sentido que salían de su cuerpo por unos segundos. No como una experiencia espiritual controlada, sino como un tirón energético inesperado. Ese tirón puede asustar profundamente, porque el cuerpo interpreta la desconexión como muerte. La reacción natural es el miedo, pero el miedo puede intensificar la experiencia y hacerla más caótica. Por eso, entrar a estos sitios sin guía es como nadar en aguas profundas sin saber flotar. También existe el riesgo de confundir señales internas con señales externas. En lugares donde el velo es delgado, tu intuición se amplifica. Puedes creer que percibes entidades, cuando en realidad estás percibiendo tus propias emociones. Puedes sentir que algo te llama, cuando es tu propio inconsciente emergiendo. El umbral no te persigue, te refleja. Y si no sabes distinguir entre lo que viene del lugar y lo que viene de ti, puedes terminar dialogando con tus propias sombras creyendo que son presencias externas. Los antiguos nunca hablaban del otro lado como algo malo. Decían que lo peligroso no es cruzarlo, sino cruzarlo sin propósito. El umbral es una herramienta de expansión, no un pasatiempo. Y cuando se usa de forma impulsiva, el choque vibratorio puede ser fuerte. El mayor peligro, sin embargo, no es perderse. Es perder el equilibrio. Volver al mundo cotidiano sintiendo que nada tiene sentido, que la realidad es frágil, que todo lo que conocías es apenas una capa delgada. Ese estado puede ser hermoso si lo integras, o perturbador si no sabes cómo manejarlo. Por eso los chamanes siempre repetían: no camines hacia la puerta a menos que estés preparado para regresar por ella. Los riesgos existen, sí. Pero no para asustarte, sino para recordarte que la conciencia es poderosa. Y que abrir puertas sin preparación es como encender una antorcha en una habitación llena de espejos. La luz puede guiarte, o puede cegarte. El límite es delgado. Pero quien entra con respeto, con propósito y con el corazón en calma, entiende que el peligro no es un enemigo. Es simplemente la señal de que está cerca de algo inmensamente real. El llamado del portal, ¿por qué algunas personas son elegidas?
Hay un misterio que se repite en todas las culturas, en todos los relatos y en todos los testimonios. No todos escuchan el llamado del portal. Dos personas pueden caminar exactamente por el mismo lugar, pero solo una de ellas percibe la vibración, el silencio abrupto, la luz que cambia o la sensación de estar cruzando un límite invisible. ¿Por qué? ¿Qué decide que un portal se abra para unos y permanezca cerrado para otros? Los antiguos decían que los portales eligen a las personas, no al revés. Y que esa elección no se basa en mérito, sino en preparación vibratoria. Un portal es como un espejo iluminado, solo refleja a quien puede soportar su luz. No selecciona por deseo, sino por resonancia. Si tu energía coincide con la frecuencia del lugar, la puerta se insinúa. Si no coincide, pasa sin notar nada. Pero la resonancia no tiene que ver con habilidades místicas ni con conocimiento esotérico. Tiene que ver con algo más profundo. El estado del alma en ese momento de la vida. Los portales responden a personas que están atravesando una transición interna, un cambio, una duda, un despertar, un duelo, una búsqueda. Cuando la conciencia se fractura o se expande, la realidad también se vuelve más flexible. Y en esa flexibilidad, los portales encuentran un espacio para manifestarse. Muchos testimonios coinciden en algo sorprendente. Quienes sienten el llamado no estaban buscando nada extraordinario. No estaban pidiendo señales, ni haciendo rituales, ni intentando forzar una experiencia. Estaban vulnerables, atentos, introspectivos, o simplemente abiertos a la vida sin expectativas. La apertura interna crea una apertura externa. Porque la vibración del alma es un idioma que la tierra entiende perfectamente. El llamado del portal suele manifestarse de tres formas. 1. La atracción inexplicable. Personas que sienten la necesidad de ir a un lugar concreto, a veces sin saber por qué. Es una intuición constante, un impulso suave pero persistente. No es una voz, es una dirección. Muchos dicen: no sé por qué vine aquí, solo sentí que debía hacerlo. Ese es el primer signo. 2. La repetición de señales. El nombre de un lugar aparece constantemente, en conversaciones, en anuncios, en sueños. Imágenes que se repiten, fechas que coinciden, animales que cruzan tu camino varias veces. No son coincidencias, son ajustes vibratorios. El portal está llamando a través de símbolos. 3. La alteración del estado interno. Antes del cruce, la persona suele sentir presión en el pecho, un zumbido ligero en los oídos, o una claridad mental inusual. No es ansiedad. Es alineación. La energía del lugar prepara a la persona vibratoriamente antes de abrirse. Pero ¿por qué algunos portales se abren para ciertos individuos y no para otros? Los chamanes decían que la razón es muy simple. Solo quienes pueden sostener la experiencia la reciben. No por privilegio, sino por seguridad espiritual. Un portal puede expandirte o puede abrumarte. Y el propio campo energético del lugar decide cuando alguien está listo para mirar a través del velo. Hay otra explicación más profunda. Los portales responden al propósito del alma, no al deseo de la mente. Hay almas que vienen a esta vida con misiones de percepción, introspección o servicio. Personas que, consciente o inconscientemente, acumulan experiencias que afinan su sensibilidad. Esas almas, cuando pasan cerca de un umbral, lo activan. No porque lo busquen, sino porque lo reconocen. Lo que está afuera vibra con lo que ya existe adentro. A veces el llamado ocurre en momentos de crisis. Cuando la vida se rompe, el portal aparece. Porque el alma, sin el peso del ego, queda más desnuda. Y la tierra responde a esa desnudez con una apertura. No es castigo ni recompensa, es sincronía. El dolor abre grietas, y por esas grietas entra la luz. Pero aquí viene la parte más misteriosa. Algunos portales no solo llaman,
también acompañan. Hay relatos de personas que, después de cruzar un umbral, sienten una presencia que no las abandona. No es un ser externo, sino una especie de conciencia del lugar que queda vibrando en ellas. Una guía silenciosa, un eco energético que despierta intuición, claridad o valentía. Como si el portal hubiera plantado una semilla en su interior. Otros experimentan sueños recurrentes donde ven el mismo paisaje, aunque nunca hayan estado ahí físicamente. Ese sueño no es una fantasía, es un recordatorio del cruce. El portal dejó una huella en su memoria subconsciente. Una conexión entre planos que se reactiva durante el sueño, cuando la mente deja de interferir. Hay casos aún más intensos. Personas que afirman haber escuchado su nombre, no en su idioma, sino en una vibración que reconocieron sin entender. Como si el portal pronunciara su identidad más profunda, la que existe más allá del lenguaje humano. Ese tipo de llamado no se confunde con nada. El alma lo reconoce al instante. Pero hay algo que la mayoría olvida. No todo llamado debe ser respondido. A veces el portal llama solo para mostrarte que estás listo, no para que entres. El propósito no siempre es el cruce, a veces es la transformación interna que ocurre al sentir el llamado. El universo no te invita a lo desconocido para asustarte, sino para recordarte que la realidad es más grande de lo que crees. El elegido no es mejor ni más especial. Solo está sintonizado. Su frecuencia coincide con el patrón energético del lugar. Y durante el instante en que ambos vibran al unísono, el velo se abre. Aunque sea solo una rendija. Cuando un portal llama, no está llamando a tu ego. Está llamando a tu conciencia. A esa parte de ti que recuerda mundos que la mente olvidó. Y cuando respondes, aunque sea con una simple respiración, algo dentro de ti despierta. La certeza de que no estás separado de nada. Ni del mundo visible, ni del invisible. Por eso algunos son elegidos. Porque su alma ya sabe cómo regresar. Los 15 minutos del portal. Hay un instante, justo después del último temblor de energía, en el que todo queda en silencio. Un silencio tan amplio que parece contener todos los sonidos del universo dentro de él. Ese es el momento en que el portal deja de ser un fenómeno externo. Y se convierte en un reflejo interno. Es el instante donde el alma comprende que no cruzó hacia otro mundo, sino hacia otra versión de sí misma. Estos 15 minutos no son un cierre ni un regreso. Son un despertar. La transición entre lo que creías ser y lo que realmente eres. En ellos, la presencia se vuelve intensa, como si cada respiración cargara siglos de memoria. La mente se adelgaza, el cuerpo se siente liviano y el corazón late con un ritmo que no reconoces pero que no te asusta. Es el ritmo de la tierra. Es el ritmo del portal. Durante estos minutos sagrados, algo profundo ocurre. La separación desaparece. No eres un observador del misterio. Eres parte del misterio. Eres la línea, el vórtice, la grieta, el eco, la luz y la sombra. Eres todo lo que el portal te mostró, y también todo lo que decidió no mostrarte. Porque un portal nunca revela lo que no estás listo para sostener. Cierra los ojos. Respira. Permite que el eco de lo vivido caiga dentro de ti como una piedra en el agua. No intentes interpretar nada. El portal no habla con palabras ni con símbolos claros. Habla con vibraciones. Habla con sensaciones. Habla con recuerdos que emergen sin causa aparente. Con certezas que no sabías que poseías. Con una intuición que despierta como un animal dormido. Durante estos minutos, muchas personas sienten una presencia. No una figura, no una entidad, no algo externo. Sino una presencia interior. Una parte de ti mismo que siempre estuvo ahí. Pero que vivía escondida detrás del ruido de la vida cotidiana.
Se siente como si algo antiguo te mirara desde adentro. Como si un guardián interno hubiese abierto los ojos después de siglos de silencio. No estás siendo observado. Estás siendo recordado. El portal te recuerda. Recuerda quién eras antes de volverte adulto. Antes de aprender miedo. Antes de construir identidades. Antes de olvidar que el mundo visible es solo una pequeña parte de lo real. Te recuerda como conciencia pura. Como energía. Como vibración. Y, por un instante, vuelves a ese estado sin esfuerzo. En estos minutos finales, el cuerpo se vuelve un puente. Puedes sentir hormigueos en la espalda. Una presión suave en la frente. Una expansión en el pecho. No es sugestión. Es integración. Tu energía está reacomodándose para alojar lo que recibiste. Lo que viste o sentiste, sea grande o pequeño, está buscando un lugar dentro de ti para asentarse. Muchos describen que durante estos minutos sienten que algo desciende. Una claridad, un entendimiento, una paz. Otros sienten que algo asciende. Un dolor que se libera, un miedo que se disuelve. Un recuerdo que deja de doler. El portal no solo muestra. También reorganiza. Reorganiza tu historia, tus emociones, tus cargas. Es un ajuste vibratorio profundo. Hay quienes lloran sin razón aparente. No es tristeza. Es alivio. Es el alma reconociendo que, por fin, volvió a casa por un instante. Otros ríen, otros tiemblan ligeramente. Otros simplemente respiran como si lo hicieran por primera vez en años. No se juzga la reacción, todo es válido. El cuerpo siempre sabe qué hacer. En estos 15 minutos, todo se siente más grande. El cielo, la tierra, tú. El tiempo deja de tener forma. Puede que sientas que solo han pasado 10 segundos. O que han pasado horas. El reloj ya no importa. Estás fuera de él. Estás en el punto donde el tiempo aún no se ha decidido. Después viene la comprensión. Una comprensión suave, sin palabras. No necesitas decir fue real o no fue real. Lo sabes. No necesitas explicar nada a nadie. No necesitas convencer ni justificar. La experiencia no pertenece al mundo racional. Pertenece a la memoria del alma. Y entonces ocurre lo más importante. La puerta comienza a cerrarse. No con violencia, no con ruido, sino con la delicadeza de un atardecer. Todo vuelve a tomar forma. El sonido regresa. El aire pierde densidad. Los colores se estabilizan. El cuerpo vuelve a sentirse único. Pero tú, ya no eres el mismo. La realidad se recompone. Pero tú no vuelves igual a ella. Caminas distinto. Respiras distinto. Miras distinto. Porque ahora sabes algo que no se puede olvidar. Que la frontera entre los mundos no es rígida. Que el misterio está más cerca de lo que imaginabas. Y que tú eres parte activa de ese misterio. La puerta se cierra afuera. Pero queda abierta adentro. Esa es la marca del verdadero cruce. No un fenómeno espectacular. No una historia para contar. Sino un cambio interno que nadie más puede ver. Pero que tú sientes en cada célula. Y mientras vuelves al mundo cotidiano, al ruido, a las rutinas, a las responsabilidades. Una voz suave, antigua, sagrada. Se queda resonando en tu pecho. Cuando estés listo, volverás a verme. Porque los portales no desaparecen. Solo esperan. Esperan que tu conciencia vuelva a la frecuencia donde, por un instante eterno, recordaste que vienes de mucho más que un simple mundo. Y así termina el viaje. Pero no el portal. Ese camina contigo ahora. Vive en ti. Respira contigo.
Y cuando cierres los ojos, en silencio, sin prisa, sin miedo, podrás sentirlo abrirse de nuevo. Suavemente, como una flor que despierta en la oscuridad. Para recordarte que nunca estuviste solo entre mundos.